Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast Diariamente en la Palabra. Mi nombre es Ringo Ayala, pastor de la Iglesia Bautista Santana. Es un placer una vez más compartir con ustedes este medio y poder platicar acerca de asuntos de la vida diaria de un discípulo. Ahora, en este día me acompaña el pastor Noé Montelongo de la Iglesia Bautista Las Torres de Monterrey. Y en verdad es un tremendo siervo de Dios, amigo mío. Lo he conocido ya por unos cuantos años. Y es un placer presentarlo. Pastor, ¿cómo está? Buenas tardes, pastor. Dios te bendiga y gracias por la invitación. Hemos estado viendo estos podcasts que han estado haciendo y han sido mucha bendición. Y bueno, pues muy contento de estar aquí con ustedes esta tarde. Qué bendición. Bueno, estamos ahorita en una conferencia familiar en nuestra iglesia. Es nuestra primera conferencia y ha sido de bendición los últimos 2 días. Hoy es el tercer día. Tenemos un servicio más, una predicación más. Y el pastor usted lo conocí el año pasado. Lo conocí, usted estaba pasando por aquí. Y fue un placer conocerlo en persona. Había escuchado de usted, otros amigos me habían hablado muy bien de usted. Y ahora es un placer tenerle en nuestra iglesia en una conferencia a predicar y ha sido una bendición para nuestro pueblo y le agradezco por eso. Pastor, ¿cuánto tiempo tiene usted en la obra de Dios? Bueno, tenemos 20 años trabajando tiempo completo, hermano, sirviendo al Señor ahí en nuestra iglesia, en la misma iglesia donde fuimos salvos, en la misma iglesia donde fuimos llamados. Y ahí estamos sirviendo al Señor, ahora pastoreando ya por 14 años. Justo esta semana cumplimos 14 años pastoreando en la misma iglesia. Wow, qué bendición, qué tremenda bendición. Y bueno, antes de iniciar, quería solamente aclarar algunas cosas. Este tema va a ser de la familia, algo de los que yo estoy muy cargado. Al inicio de nuestro ministerio tenía yo el deseo de que tuviéramos una iglesia fuerte. Siempre hemos escuchado el dicho, una iglesia fuerte está compuesta de familias fuertes. Entonces yo tuve siempre la iniciativa a principios de primer año, en octubre, todo el mes de octubre, predicar y enseñar sobre la familia. Temas necesarios como el matrimonio, la crianza de los hijos, estructura, prioridades, aún finanzas en la familia, porque hay mucha ignorancia, hay bastante que no se sabe. Y es por eso que he tenido esta iniciativa y es nuestra primera conferencia de misiones, es nuestra primera conferencia de familia. Amén. Para que usted venga y nos hable un poco acerca también en este podcast acerca de la familia. ¿Qué experiencia tiene usted tratando con la familia o predicando acerca de la familia? Bueno, también en nuestra iglesia es una de las prioridades que tenemos. Durante el tiempo, por ejemplo, de la pandemia, muchas actividades se cancelaron, muchas conferencias no se pudieron hacer, pero hubo 2 áreas que mantuvimos inamovibles: el área de las misiones y el área de la familia. Pienso que es un área donde el diablo trabaja mucho, donde hay mucho ataque, y creo que todos los ataques, pastor, de Satanás se están enfocando a la familia. Por eso los temas de las ideologías, de los matrimonios igualitarios, todo eso va enfocado a afectar la base de la sociedad, que es la familia. Por eso nosotros somos también muy comprometidos, también yo tengo todo el mes de marzo hablando de la familia y anticipamos un mes completo para hablar de la familia. Usted estuvo con nosotros el año pasado, este año estuvo en nuestra conferencia de la familia y fue de mucha bendición también. Los hermanos ya han asimilado la importancia de esto. Amén. Y se ha vuelto como parte impregnado en parte de la cultura de nuestra iglesia, la familia. Qué bendición. Bueno, pues vamos a empezar abordando ciertos temas. Aquí yo tengo una lista y tengo también algunas estadísticas y opiniones que el mundo tiene en cuanto a la familia. Iniciando con lo primero, tengo aquí un artículo que habla acerca de la familia tradicional. El título de este artículo se llama La Iglesia y la Familia en Crisis. Y bueno, todo el tema de este artículo básicamente está señalando los cambios que hay en la sociedad, el cambio del rol de la familia. Ya no existe la familia tradicional, existe lo que es la familia moderna. Y ahorita vamos a ver cuál es esa familia tradicional. Pero este artículo básicamente está diciendo que la iglesia ha fallado en preparar a la gente para tener una familia unida. Y eso es lo que no se ve mucho una unión en la familia. Y lo que vamos a empezar a abordar en este podcast es acerca de ciertas preguntas. Mire, cuando usted escucha la familia tradicional, típicamente ¿a qué se refiere o qué piensa usted o qué entiende usted por familia tradicional?
Bueno, el modelo original, que fue lo que Dios creó, cuando vinieron con Jesús a preguntarle temas acerca del divorcio, Jesús abordó el tema de al principio, cuál fue el modelo original que Dios creó cerca de la familia, que fue empezando con la creación de Adán, de Eva, primero con Adán, y luego dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y ahí Dios crea a la mujer para complementar al varón, y posteriormente a eso Dios añade los hijos para una permanencia, para una, pues ahora sí que ¿cómo le llamamos? Cuando la especie sobrevive, cuando hay continuidad. Entonces Dios crea el modelo de la familia original. Yo le llamaría modelo original de la familia. Y eso es lo tradicional, es lo que nosotros entendemos como tal. Y usted está diciendo algo que Jesús mencionó hace más de 2000 años, pero él se refería a algo que había sucedido aún 4000 años antes de él mismo, de la creación. En otras palabras, los principios de Dios, o más bien los planes de Dios para la familia, transcienden cualquier época, cualquier edad. Así es. Y le hago esta pregunta porque este estudio se basa de lo que ha sucedido en la familia desde los 70s. Y usando la Biblia también a veces usan para torcer ciertas cosas que usted, bueno, más bien yo digo, yo he aprendido, he creído acerca de la familia. La familia tradicional o original, como Dios lo ha diseñado, es que el hombre es cabeza del hogar. Así es. El hombre es el que se dedica a buscar ganar el pan para la familia, y la esposa generalmente cría a los hijos y es guarda de su casa. Así es. Pero este artículo, en muchos tiempos, mucha gente en este tiempo moderno dicen que no funciona eso. ¿Qué dice usted? Pues sí, lamentablemente siempre Satanás ha querido torcer, cambiar, manipular lo que Dios ha establecido. Y creo con todo mi corazón que si una familia no se mantiene en el modelo original, no puede, por ejemplo, haber el plan de Dios cumplido ni para el mundo ni para la iglesia, porque como lo dijimos, la base de toda la sociedad es la familia. Y si el diablo logra pervertir o corromper el concepto básico de lo que es la familia, pues entonces todo lo demás ya no se puede lograr. Tendríamos que cambiar el concepto de la iglesia, tendríamos que cambiar el concepto del matrimonio, tendríamos que cambiar prácticamente todo lo que la Biblia enseña, porque Dios se dirige a la familia, se dirige a hogares y nos da instrucciones acerca de cómo funcionar nuestros hogares. Entonces, si cambiamos el concepto, tendríamos que cambiar todo. Absolutamente todo, desde el fundamento, porque el fundamento es lo más importante. Entonces, el problema en sí es la falta de autoridad bíblica en decidir o seguir, guiar la familia a base a lo que Dios dice. Así es. El artículo menciona que sí hay cambios y esos cambios conllevan, dice, retos. Pero cuando yo veo esos retos, no son retos, son problemas grandísimos. Podrían ser más distorsiones o podrían ser más una corrupción de los conceptos originales. Y habla también de ventajas. Y aquí va, la ventaja más grande es que dicen hay dos entradas. Dice, trabajan los dos, ambos trabajan, entonces hay dos entradas. Y la entrada dice, vives mejor, cada quien está cumpliendo sus ambiciones, sus deseos. Ahora, yo sé que la gente va a explicar o va a querer decir que nosotros queremos que nuestras mujeres no son inteligentes o que no tengan habilidades o que no pueden hacer nada, ni trabajar o tener negocios. Nosotros no estamos diciendo que una mujer no puede trabajar. La Biblia menciona mujeres viudas dejadas que ellas tienen que trabajar. Ruth trabajó, pero no fue lo ideal para una familia, especialmente cuando está criando hijos. Claro. El modelo que Dios da de la mujer empoderada, porque esa palabra está muy de moda, pero tiene una raíz, hay un concepto bíblico que la Biblia traduce como virtuosa. Una mujer empoderado quiere decir valiente, valioso, algo que logra su propósito. Y una mujer virtuosa, descrita en Proverbios 31, incluye también hasta cierto punto y hasta guardando las prioridades en el hogar, que la mujer también puede aportar un poco en el gasto, puede producir, puede cuidar la economía hasta cierto punto, pero no es su prioridad. Correcto. No es la meta de la mujer. Sin dejar su trabajo principal. Su trabajo principal, que es el hogar, exactamente. Pero mire, cuando hablamos de las dos entradas, dicen algunos que no podemos solos. Yo necesito la ayuda de mi esposa o necesitamos trabajar juntos, tenemos un plan. Y en mi experiencia y lo que he observado es que a veces por ganar lo poco pierdes lo mucho. Exacto. Porque las prioridades de cada creyente cristiano deben ser las cosas espirituales. Y menciono esto porque usted también lo dijo en el mensaje de hoy, hablando de una herencia. Sí. Una herencia que
¿pueden nuestros padres dejarnos herencia? Pablo mismo dijo que los padres deben dejar algo a los hijos. Pero en el caso nuestro, que venimos, pues a veces muchos otros de suma pobreza. Yo vengo de un hogar donde solamente mi papá, el que trabajaba, y tenía mi papá 5 hijos, éramos 5. Yo de niño sí, pues este país te enseña a ser materialista, querer más y más, y yo le exigía, yo pensaba, ¿por qué no me compra esto? Tenía amigos que tenían diferentes pares de zapatos y dinero, pero ahora ya de adulto miro hacia atrás, él me dejó algo muy importante, es un legado espiritual. Y cuando quieres vender una idea, hermano, lo primero que tienes que hacer es crear una necesidad. Es convencer a la gente de que necesitan algo, ¿no? Entonces lo que ha hecho Satanás en esta generación principalmente es crear una necesidad, a convencernos de que lo que necesitamos es dinero. Entonces una cultura consumista, en una cultura donde importa mucho el status quo, donde importa mucho lo que tienes, importa mucho lo que presumes, qué marcas utilizas, desde niños fuimos preparados para ser mentalizados a querer tener más. Desde niños se nos presentaba en la televisión, lo mencioné hoy, cómo siempre se representaba la pobreza con miseria, con sufrimiento, y en los cuentos de Disney se presenta a la muchachita pobre que conoce a un príncipe azul con dinero siempre, se casan y viven felices por siempre. Desde niños se nos va mentalizando en caricaturas, en programas, en películas, en series, en novelas, que lo que necesitamos es dinero. Estatus, poder. Entonces se genera la necesidad, la gente piensa, eso es lo que necesitamos. Nuestros padres, yo mencioné, no sabía yo que era pobre, hasta ahora que soy adulto, me doy cuenta que había muchas cosas que yo no tenía, pero no sabía que las necesitaba. Nosotros jugábamos con tablas de madera, le poníamos llantitas, agarrábamos una cuerdita y nos aventábamos en una bajadita. Era la felicidad. No necesitábamos celulares, no necesitábamos tabletas, porque no existían y no las necesitamos. Pero hoy en día se crea la necesidad. ¿Por qué? Porque Satanás sabe. Si creamos la necesidad, vamos a crear ese hábito, esa necesidad del esposo y la esposa de decir, no completamos. Pero antes tenían familias de 10 personas, de 6, de 5. Pero no completan por lo que quieren comprar. Por el estatus quo. Celular o los carros. El nivel de vida que quieren mantener. La ropa que gastan, ordenar en Amazon y tener todas esas cosas. Exactamente. Entonces la cultura consumista nos lleva a tener necesidades diferentes. Pensar que necesitamos mucho más de lo que es necesario, de lo que es indispensable. Y eso genera que el ingreso de una persona no sea suficiente. Un estudio dice que los padres de hoy gastan hasta 300 veces más en sus hijos que nuestros padres el día de hoy. ¿Por qué? Porque tienen ese concepto. Yo salí de pobreza, mi hijo no va a sufrir, no va a tener necesidad. Y es algo terrible porque ese pensamiento de darle a mis hijos lo que yo no tuve les priva de lo que forjó nuestro carácter y lo que forjó que nosotros buscáramos a Dios, que tuviéramos humildad, que estuviéramos ubicados en una realidad. Ese pensamiento de darles todo a los hijos crea una generación inútil, una generación incapaz. ¿Y cuál es entonces el equilibrio? Creo que debemos tener las prioridades bien definidas en nuestra vida y en nuestros hogares. Saber que lo más importante no es lo material, sino lo espiritual. Y si ponemos a Dios en el lugar que debe estar, siendo Dios la principal piedra del ángulo, como la Biblia lo enseña, podemos tener un equilibrio correcto. ¿Por qué? Porque Dios nos enseña cómo tener el orden en el hogar. Claro, pues aclarando, no es pecado ni malo tener dinero, el problema es el orden o el honor que se le da a Dios, o más bien al dinero antes que a Dios. Así es el amor al dinero, como lo dice 1 de Timoteo 6, ¿verdad? El raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, ¿qué rol piensa usted que juegan el problema del amor al dinero entonces en la familia o en el matrimonio? ¿Por qué es entonces que no lo ve la gente? O sea, para mí es tan claro en la Biblia ver esto. ¿Qué es el detalle? Porque, mira, en Estados Unidos la mayoría de los que se divorcian no es por inmoralidad, no es por traición, es por dinero. Se empiezan los pleitos por el dinero y terminan peleándose por dinero. Pelean por casas, se pelean por cuentas de banco, parejas que no se confían unos a otros por el dinero. Es mi dinero, yo lo gané
en lo que supuestamente era un equipo, resulta que nunca fue así, siempre fue cada quien buscando su propio bien. Cuando no hay el orden bíblico, hermano, de las responsabilidades que cada uno tiene, porque Dios creó desde Adán, le encargó a él labrar la tierra, y él era el responsable de suplir las necesidades del hogar. Y a Eva la puso en el hogar como ayuda idónea, y a veces se deprecia o se devalúa mucho ese concepto de la ayuda idónea. A veces malentendemos que ayuda es como sirvienta, o es como una esclava, o como alguien que está para servir al varón. La palabra ayuda, lo mencioné, es la palabra hebrea eser, que en el Nuevo Testamento viene a traducirse en griego como parakletos, como alguien llamado al lado, un consolador, una ayuda. Y esa es la función que Dios le dio a la mujer. El problema es que el mundo ha querido depreciar o denigrar esa posición de la mujer. Como decir, si tú estás en la casa, no eres valorada, no eres apreciada, tus aspiraciones no se logran, y eso es el problema, que las mujeres ya rehúsan la idea de estar en el hogar, cuidando de los hijos. Eso que usted está mencionando en el artículo dice que nosotros, los fundamentalistas, porque usa la palabra fundamentalista, abusamos de la Biblia al decirle a la mujer, tú tienes que someterte. Así dice la Biblia, ese es tu rol. Aunque tengas ambiciones, aunque tengas deseos y sueños, para tener un amor abnegado bíblico, amar a tu vecino, amar a tu prójimo, pensando en tu familia. O sea, yo sé que no es así, pero ¿qué le diría o qué le responde a una persona así? Que está diciendo que estamos utilizando Colosenses y Efesios para abusar del rol del hombre y doblegar a la mujer. En primer lugar, nunca Dios manda al hombre someter a su esposa. Y creo que es un concepto que a veces la gente tiene, que nosotros queremos someter a la esposa. O sea, no puede decirle, tienes que obedecerme. No, porque en realidad si tú lo tienes que hacer, algo está fallando. Creo que aquí corresponde, en el contexto de Efesios y de Colosenses, hay un fundamento que a veces pasamos de largo, que en el contexto de Efesios está hablando de ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18. Y Colosenses 3 habla de ser llenos de la palabra de Dios. Cuando hay una espiritualidad correcta en el hogar, cada uno toma su propia posición. El hombre se somete a Dios. Y es que el sometimiento, hermano, no es exclusivo para la mujer. O sea, no es un tema que sométete, mujer, sométete. No. Dios dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Para empezar, el hombre se tiene que someter a Dios. Pero ahí hay una actitud voluntaria en que la mujer entiende que su posición es estar sujeta a su marido. La palabra hupotazo es estar bajo la autoridad, pero no es en el hogar exclusivamente donde hay sometimiento. Sometimiento es un concepto universal. En el cielo hay jerarquías entre querubines, entre arcángeles, entre ángeles. En el gobierno hay organigramas, en las empresas hay organigramas. Tú vas a trabajar a cualquier compañía, te tienes que someter a un jefe, a un gerente, a un supervisor. Si entras a la policía, al ejército, en todos lados existe. Sí. ¿Por qué en el hogar es donde está el problema del sometimiento? ¿Por qué? O sea, hay una hipocresía moral de la gente decir, no, ¿por qué? Si toda organización que quiere funcionar correctamente debe tener una cierta organización, debe tener un sistema de autoridad. Y el mismo artículo dice, para que una familia sea feliz, para que yo haga mi parte con alegría, entonces yo tengo que buscar mi ambición, mis gozos, ella tiene que buscar lo suyo, entonces ahora felizmente venimos y ahora felizmente cumplimos con nuestro rol. Es una utopía, hermano, porque no existe tal caso. No hay satisfacción en el egoísmo, en mirar por nuestros propios intereses. ¿Por qué? Porque si tus ambiciones quieres satisfacerlas, nunca vas a estar contento, nunca vas a estar satisfecho. ¿Usted cree que este va a otro extremo? No, porque también hay quizás hombres que dicen, pues aquí mis chicharrones truenan, yo mando, tienes que someterte, mujer, y aquí yo mando. Exacto, porque como dije, Dios nunca manda al hombre someter a su esposa. Dios manda a la mujer sujetarse a su marido. Fue interesante lo que dijo, porque aún en la Trinidad hay orden. Dice que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo la del hombre y el hombre de la mujer. Entonces aún Cristo se sometió a su Padre. Hay una aparente similitud, ¿verdad?, entre la posición del Padre, de Jesús, que dice, yo no hago mi voluntad, sino la del Padre, y el Espíritu Santo, que está llamado a nuestro lado, como fungiendo un papel como el de la mamá, sin darle o demeritarle ningún tipo de jerarquía, ningún tipo tampoco de
de posición o de ser mejor uno que otro, porque Dios completamente es totalmente, es igual, ¿verdad? Siendo igual a Dios, dice la Biblia de Jesús, pero Jesús se somete al Padre. Y aun cuando vino a la tierra, estaba sujeto a José y a María, estaba sujeto a las leyes terrenales, estaba sujeto a las mismas leyes que él había dictado. Se hizo, dice la Biblia, obediente hasta la muerte. Y hay un concepto que Jesús tuvo que aprender, era nuevo para él. Hebreos dice que por lo que sufrió, aprendió obediencia. Jesús aprendió algo que nunca había practicado, la obediencia. ¿Para qué? Para que funcionara correctamente su hogar, para que funcionara correctamente su ministerio. O sea, si él pudo someterse, ¿por qué nosotros no podríamos hacerlo? Pues dio un gran ejemplo a seguir, siendo Exacto. Dios mismo. Uh-huh. Parte de estos problemas que yo he observado desde años ya, desde trabajar en la obra de Dios, me han dicho cosas así: no hay tal cosa como una mujer que se pueda someter. No, dicen, no es verdad. Por ejemplo, si usted le dice, si usted me comparte, y estoy seguro que usted diría que su esposa le sigue a usted. Uh-huh. Usted es guía de su hogar y mi esposa me sigue a mí. Yo no tengo que gritarle, yo no tengo que amenazarle, yo no tengo que... Parte de ello, una vez me dijo un hombre, digo, es que tú tienes una muy buena esposa. Digo, tienes razón, sí tengo una buena esposa. Pero yo también creo que la mujer reacciona o responde al amor. Dios nos manda al hombre a amar a su mujer. Uh-huh. Yo creo, hermano, que tiene que ver con el sometimiento del hombre a Dios, porque hay una cadena de mando. Entonces Dios dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Sí. Si el varón se somete a Dios y la mujer ve que el hombre está obedeciendo a Dios, no va a tener ningún problema de ella someterse al esposo. Claro. ¿Por qué? Porque hay una cadena de mando bien definida y sabe que no es que el varón diga, es que es lo que yo digo, no, es lo que Dios dice. Y yo como líder del hogar estoy guiando a mi familia a someternos a Dios. No hay ningún problema para una mujer que diga, es que yo no quiero obedecer a Dios. Habrá los casos, pero en la mayoría de las veces, una mujer que vea a un varón sometido a Dios, automáticamente ella va a decir, yo respeto a este hombre, porque ese es el llamado de la mujer, respetar a su marido, porque él se somete a Dios. Entonces creo que es la clave, más que un autoritarismo, más que un patriarcado, es básicamente el nosotros mismos tener la humildad de someternos a Dios. Entonces usted pondría la responsabilidad principal en el hombre. En el hombre, absolutamente. Porque ¿quién se va a querer someter a un hombre necio, a un hombre terco, a un hombre que es depravado, que un hombre que tiene mal criterio? Qué difícil es para una mujer someterse a un hombre así. Pero un hombre que camina con Dios, un hombre que busca el rostro de Dios y obedece a Dios, yo creo que no va a tener ningún problema de seguir a ese hombre. Me viene a la mente una discusión que escuché. El hombre no leía la Biblia, el hombre no era fiel, el hombre era muy carnal, pero él sabía lo que la Biblia dice. Entonces él le decía a su familia, yo qué tengo que ver, ustedes sigan, ustedes obedezcan, es más, ustedes sométanse aunque yo no sea lo que yo tengo que hacer. Pues eso sí es autoritarismo, y eso sí puede conllevar la familia a la ruina, a la amargura. Pero cuando hay un orden bíblico, yo creo que eso no es tema, no es un problema. Eso es algo que yo pienso en lo personal, que la mujer tiene esa necesidad inherente de someterse a un varón, pero no puede porque ella ve la conducta del varón, ve la ausencia de liderazgo. O sea, que una mujer que vea a un hombre espiritual que se somete a Dios, lo va a admirar, Sí. y en su admiración lo va a seguir. Y no va a tener problemas para someterse a él. Porque se somete a alguien más. Uh-huh. De todos modos, sí se somete a otra gente. Sí, porque ahora la hipocresía del mundo es decir, no te sometas a tu esposo, pero ve a una fábrica y sométete a tu jefe. O sea, siempre estamos bajo autoridad. Sí. Nunca podemos ser libres de hacer lo que nosotros queremos. Entonces, en este punto, cuando hablamos del principio de la familia, es la falta de liderazgo. De liderazgo, pero me refiero en todo el cuadro, es la falta, como mencionó en Efesios 5:18, la falta de la llenura del Espíritu Santo, la falta de ser espiritual. Uh-huh. Porque el fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y son los resultados que Efesios menciona es ser lleno del Espíritu Santo, de hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales. Es los mismos efectos de Colosenses 3. O sea, hay una inherencia entre ser llenos de la palabra y ser llenos del Espíritu. Eso genera un espíritu correcto en el hogar.
y genera y acomoda las cosas de una manera, pues, de una manera providencial, como Dios quiere que funcione el hogar. Mire, le voy a decir las perspectivas positivas que mencionan cuando cada quien busca lo suyo, hablando también de buscar sus ambiciones económicas. Dice que hay más flexibilidad económica para los gastos, no es tan apretado. Son los puntos positivos. Hay más igualdad. O sea, ya no, tengo que someterte a ti porque tú... Y hay hombres que dicen, yo aquí gano el dinero y humillan a sus esposas de esa manera. Cierto. Y le dicen, ¿tú cuánto has aportado? O sea, eso también está muy mal porque lo que ella hace no tiene precio, especialmente la crianza de los hijos. Nadie lo puede hacer mejor que una madre. Dice que incluye expandir el rol del padre, o sea, que ellos comparten la crianza de los hijos, incluyendo pues llevarlos a actividades, limpiarlos, darles de comer, y es un modelo diverso donde es más como igual la ayuda. Así es como este artículo quiere pintar, como quien dice lo positivo de tener ese tipo de familia, la familia moderna. Se oye bien en teoría, pero si nosotros lo vemos en la práctica y lo hemos visto en las consejerías y lo hemos visto, realmente no funciona así. Una, porque las ambiciones, o sea, nunca va a haber una igualdad en los ingresos. Sí. Nunca va a haber una satisfacción material de las cosas que se tienen. Otra es lo que nadie ve, lo que cuesta el que los dos estén trabajando, quién educa a los hijos, quién los cría. Esa ausencia del hogar tiene que ser reemplazada por algo, por alguien. Los dejan a los hijos en guarderías, los dejan frente al televisor, los dejan con vecinos o conocidos, y ahí, hermano, es donde hay una alta probabilidad de que sufran abusos, Sí. de que sufran malas influencias, de que los niños realmente sufren depresión, ansiedad. No es por otro factor más que el ausentismo de los padres. En eso del cuidado de los niños, te dice que el 70% de los abusos es de alguien que conoces. Exactamente. Es entre la familia. Y muchos lo que no entienden esto. Tengo un hijo de 8 años y la persona más probable que lo va a abusar va a ser otro niño de 13, 14 años. Absolutamente. Y ahí es donde vienen entonces los daños, el impacto de este estilo de vida. Y los niños no cuentan. No le dicen a los papás. O sea, tardan años a veces para descubrir por el miedo, el temor, la vergüenza. Los lados negativos que pude observar, que lo menciona como retos, no como lados negativos, es que hay mucha presión y estrés, especialmente en la mujer, porque ella regresa a casa después de que se sometió a su patrón, le gritó, lo maltrató y viene con tanta tensión, y viene a su casa y ahora tiene que limpiar, tiene que cocinar, tiene que cuidar de los niños. Entonces es un estrés, y lo último que quiere también es cumplir con su deber conyugal. Está muy cansada. La otra cosa hay que hablar de eso primero. ¿Qué piensa usted de eso? Sobre el... Que está muy estresada. O sea, mi esposa trabajó antes de casarse conmigo en una compañía. Y obviamente trabaja mucho en la casa. Tenemos 7 hijas. Ore por mí. Más lo que viene. Pero ella me dice que aunque es mucho trabajo, no se estresa, no hay un estrés. No, porque su casa exactamente, o sea, ella es cuidadora de su casa, ella mide las expectativas. En realidad, en mi caso, mi esposa nunca ha trabajado secularmente, pero ella trabaja más que yo. Claro. Tenemos un horario. Digo, una vez estaba con una pareja y le digo al hermano, ¿usted en qué trabaja? Y me dice, ¿dónde trabaja? Y le digo, ¿y su esposa? No, ella no trabaja. Y todos nos quedamos volteando a verlo porque ellas trabajan más que nosotros. Se nos olvida que trabajan en casa. Trabajan sin un salario, trabajan sin un horario, trabajan, pero a veces no sabemos apreciar el resultado de su trabajo. Pero añadirle más responsabilidad a la mujer, como pedirle que aporte al gasto del hogar, creo que es una irresponsabilidad del varón. Si el hombre no es capaz de cuidar de su familia, no está cumpliendo una de sus responsabilidades principales. La Biblia enseña en Efesios capítulo 5 que nadie aborreció su propia carne, sino la sustenta y la cuida. Parte de la responsabilidad del varón es sustentar a su familia, sustentar a su esposa, proveerle lo que ella necesita. Lo que necesita, pues no todo lo que quiere, pero sí lo que ella necesita. Y parte
del respeto que la mujer tiene hacia el esposo es: mi esposo cuida de mí, suple mis necesidades. Yo no necesito afanarme, preocuparme por las cosas necesarias. Y a veces hay un concepto muy difícil de comprender acerca del contentamiento, acerca de suplir las necesidades. Porque también muchos varones mencionan: yo amo a mi esposa porque no le falta nada. Pero recordar que somos seres tripartitos. Tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. Pero también tenemos necesidades físicas, necesidades emocionales y necesidades espirituales. Y cubrir las necesidades físicas solamente no es el todo del hombre. Porque hay muchos que son buenos para cubrir la necesidad del pan, pero están desconectados emocionalmente. Sí, hasta los animales pueden suplir para sus crías, ¿no? Pero suplir las necesidades emocionales, suplir las necesidades espirituales, conlleva un esfuerzo más grande también. Pero cuando el hombre es capaz de suplir las necesidades, le quita a la esposa ese estrés, le quita esa... Yo, por ejemplo, yo no comparto con mi esposa los problemas que haya para pagar un recibo, una carga por pagar alguna necesidad. ¿Algún problema en la iglesia? Exactamente, porque ella tiene suficiente en la casa. Y yo como hombre soy responsable de protegerla a ella, porque la mujer maneja diferente el estrés, maneja diferente la emoción. Entonces yo tengo que tener la tranquilidad y la fe de que esa es mi parte. Y si alguna vez ella ve un recibo y dice: ay, ¿cómo lo vamos a pagar? Tú no te preocupes. Claro. Yo me encargo de eso. ¿Verdad? Y así ella tiene esa paz. No sé cómo le hace mi esposo, no sé cómo le hace, pero tiene lo necesario. Una vez yo bromeé, le dije: róbate algo. Y alguien me dijo: ¿cómo vas a decir que hay gente que roba? Es una broma. No, obviamente no queremos que uno robe, pero uno debe orar mucho. Debe orar que Dios le supla sus necesidades. Aquí en California, le voy a decir, es algo muy difícil para muchos. Pero yo pienso que es un paso de fe lo que necesita. Es tierra que traga a sus moradores. Sí. Yo estoy aquí, hermano, ya me quiero ir a mi casa. Pero mire, una familia, unos amigos llegaron de Texas y les llevamos a comer y fuimos a un Denny's. Y ellos estaban mirando el menú y dijo: aquí está todo más caro que allá. No, y que México, imagínate. Sí. Pero lo que yo he visto, lo que yo he probado a Dios es cuando yo hago lo que Dios me pide, especialmente en el aspecto de responsabilizarme por mi hogar. Dios suple mis necesidades, Dios abre puertas, Dios me sustenta de una forma u otra. Valdría la pena mencionar, pastor, cómo siervos de Dios a veces tienen un concepto equivocado de la fe y a veces no suplen para su familia bajo el esquema o bajo el principio de hay que vivir por fe. Sí. Y yo he escuchado testimonio de pastores, de misioneros que tienen que recoger comida de la basura para alimentar a su familia. Y muchos llorando y muchos quebrantados, pero yo me indigno. Sí. Porque ellos tienen una idea equivocada de decir: no, si no tenemos hay que orar y que Dios mande a alguien. En lo personal, mi familia ha tenido necesidades y como dijo Pablo, si no hay provisión, pues hay trabajo. Sí, claro. Hay manos para trabajar y hay pastores que no suplen la necesidad. Yo he escuchado eso mucho de México. Yo escuché de un pastor que su hijo tenía hambre. Tengo hambre, duérmete, hijo, duérmete, y lo durmieron. No es justo, hermano. No, claro que no. Y eso por eso crea también una idea de ser siervo de Dios es pobre o no tener dinero. Y muchos hijos de pastores no quieren nada con el ministerio porque vivieron esas experiencias. Y siempre se tiran a la ambición también, ¿no? O por otro lado, sí, claro. Extremos que sí, por eso mismo. Absoluto. Pero bueno, regresando aquí a lo que es el estrés familiar, hablando de la familia moderna, tiene mucho estrés, el impacto del desarrollo del niño. Usted mencionó el cuidado del niño, la educación de los niños, eso afecta bastante. Y el mismo artículo sí reconoce eso. Pero está diciendo que el problema es que no hay dinero para el cuidado de niños. Interesante. Es como una paradoja, ¿no? Sí, y no solamente quiere cuidado, quiere un cuidado excelente de niños. Y mire, aquí en California y en Estados Unidos están abogando por esos derechos que se pueda dar, que el gobierno ayude a las familias y a las mujeres con una buena entrada, una buena escuela para que sus hijos, mientras ella está trabajando, eduquen a sus hijos, cuiden a sus hijos, sustenten a sus hijos. Creo que la clave aquí del enemigo es eso, alejar a la mujer de sus hijos. Cuando logra ese propósito y que parece que todo el escenario pintando hacia eso, ¿qué hace en los documentales donde vemos la vida salvaje? ¿Qué hacen los depredadores? Tratan de distraer a las mamás
para poder comer a las crías. Sí. Porque es muy fácil, son presa fácil. Y Satanás sabe eso. Entonces está creando una ideología para ganar las nuevas generaciones. Levantar una generación que no conoce a Dios, una generación que está siendo educada en una cultura atea, una cultura materialista, y eso es el propósito. O sea, no nos damos cuenta hacia dónde va todo el enfoque, porque a Satanás no le importa si la mujer trabaja o no trabaja, si tienen dinero o no tienen dinero. Ahora, lo que hace es engañar. Jesús habló mucho del engaño de las riquezas, y a veces el crear una necesidad materialista genera que las familias piensen que su necesidad es mayor a la real, y eso los lleva a tener que trabajar los dos, descuidar a los niños, y ahí estaba el propósito principal. No estás con tus hijos y yo puedo llegar a ellos más fácilmente. Y si no lo vemos de esa manera, hay una evidencia clara de que las nuevas generaciones están siendo muy influenciadas hacia humanismo, materialismo y otros factores. Usted mencionó en la predicación de hoy que tiene que ver con esto. Alguien más le está enseñando. Me llamó la atención el pasaje que leímos en Génesis cuando... ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Uh-huh. Y lo que no comprendemos es que la meta de los maestros o del gobierno es indoctrinar. Y muchos, es una conspiración, pero es la meta de ellos. Y nuestra generación, o sea, si yo mandara a mis hijas aprenden en casa, mi esposa les enseña. Y eso ya en sí es algo exagerado para muchos. Mucho trabajo, estoy loco, mis hijos no van a ser normal, no van a ser inteligentes. Pero me he dado cuenta que, aunque sí tiene también sus luchas enseñar en casa, el propósito principal no es la educación. Nuestra preocupación no es la educación. Nuestra preocupación es quién le está enseñando y qué le están enseñando. Uh-huh. No le van a enseñar matemática nada más o la gramática. Les quieren enseñar valores contrarios a las escrituras. Y es otro de los lados negativos, es que existe el deterioro de los roles y valores tradicionales. Y para muchos es bueno, qué bueno que ya no exista la familia tradicional y que ya no exista estos valores antiguos, anticuados, como dijo, el patriarquía y el machismo. Y creo que ha sido un argumento falso, una premisa falsa donde un hombre de paja ha sido creado, donde dicen que la Biblia está contra la mujer. Y dicen es que la Biblia pone abajo a la mujer. Y al hacer eso, entonces como usted dice, la mujer quiere salir, avanzar afuera, pero usted sabe bien que la Biblia no está en contra de la mujer. Absolutamente. Hizo a la mujer del mismo cuerpo del varón. Él dio leyes protegiendo a las mujeres, protegiendo a las viudas, los abusos. Mira, estaba hablando hoy con mi esposa acerca de la violación. Aquí en Estados Unidos violan a más de 115 mujeres al día se embarazan siendo violadas. Wow. Digo, ¿por qué esto recurre tanto? Y la solución para el gobierno es proveer abortos. Pero lo que deben hacer es ejecutar a esos violadores. Y así el temor incrementa. Entonces, el temor a la muerte hace que reduzca a los abortos. Perdón, las violaciones, para que no tengamos que preocuparnos después de los abortos. Pero ¿qué pasa con un violador? ¿Sabe que un violador en 8 años sale libre? Pero no solamente 8, sino que cumple día y noche. En 4 años sale libre el violador. Entonces, lo asombroso es que la Biblia no condena al violador, la muerte, protege a las mujeres, exalta a las mujeres, le llama virtuosa, se nos manda a honrar a las mujeres. Se le manda al varón dar honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida. Y son términos de alto honor que Dios le da a la mujer. Y el problema es que nuestras tradiciones hispanas no eran así, no eran bíblicas. Por eso es lo que ellos piensan, que queremos regresar a esas tradiciones. Porque no solamente la cultura hispana. Correcto. Históricamente, en las culturas griegas, romanas, las mujeres eran depreciadas, muchas veces eran abusadas, muchas veces eran menospreciadas por no tener precisamente una autonomía económica. Entonces eran puestas en segundo término y Dios tuvo que enseñar cómo tratar a la mujer. Nunca fue el plan de Dios, correcto. Porque dicen, ustedes quieren llegar a los 50, entonces sacan las anécdotas personales de gente que no era cristiana. Mi abuelo, ¿sabe cuál fue el consejo que me dio mi abuelo? Me dijo, la primera vez que tu esposa te detuva, dale, suénatela. Órale. Y él me dijo que su esposa le reclamó una vez con una pala, le dio en la cabeza, se desmayó. Mi papá estaba al otro lado de la mesa y él contándome esto con una seriedad. Yo miré a mi papá y más movió la cabeza y dijo que no. Pero esa es la idea de que gente quiere plantear, decir, ustedes quieren regresar a esos días. Machismo significa
un pensamiento de que la mujer vale menos que el varón. Esa es la definición de machismo. Nunca eso está en la Biblia y nunca jamás está el término que haya un orden, que la Biblia enseñe, por ejemplo, que la mujer no debe predicar o no debe pastorear, que eso es un tema que a veces entra en debate para muchos, pero no quiere decir que la mujer no tenga la habilidad, el poder o que no tenga la facultad para hacerlo, simplemente que Dios le da funciones diferentes a cada uno. Dios es un Dios de orden y Dios nos ha creado con ciertas habilidades, con ciertas características para cumplir un rol, un propósito. Y eso es lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Pero nunca hay machismo, nunca hay un deterioro o un menosprecio a la mujer, jamás. Al contrario, hay una posición de honor que Dios da para la mujer. Y eso es básicamente el concepto. La última cosa negativa dice que puede haber confusión de identidad y roles en la familia. Regresamos a lo mismo. Dios define el rol para que también los hijos vean un ejemplo. Mi papá fue un hombre muy trabajador y él trabajaba 5 días a la semana, descansaba 1 y el domingo nunca faltábamos a la iglesia. Y él me enseñó, yo tenía la idea, cuando yo crezca, yo voy a trabajar todos los días. Él trabajaba por lo menos 40 horas y eso fue lo que yo determiné hacer. El ejemplo que me dio, miré cómo él trataba a mi mamá, siempre que había cumpleaños le hacía algo especial, y a las madres, sus aniversarios la llevaba a un lado, se nos enseñó a honrarla, siempre que papá venía se nos enseñó a recibirlo y a abrazarlo y eso se nos definió un rol se nos presentó un rol muy definido, bíblico, y mi hogar fue feliz, fui contento, no tengo ni un reproche, me encanta regresar a casa, pasar tiempo con mis padres, porque ellos me enseñaron valores bíblicos y me mostraron el cristianismo en oración, en su ejemplo. Y eso es lo triste, es que cuando no seguimos el rol de la Biblia, entonces crea confusión. ¿Qué piensa usted? Absolutamente, absolutamente. Cuando nosotros queremos cambiar lo que Dios ha establecido, pues ni para qué nosotros engañarnos o para qué nosotros sufrir. Es como yo decía, si ya está algo bien hecho, bien creado, el creador de la familia, del matrimonio es Dios. Cuando nosotros compramos un artículo, un aparato, un teléfono, siempre hay dentro del empaque un libro que nos da instrucciones de cómo utilizar ese producto. Es el manual del fabricante y tú sabes que el fabricante es la mejor persona para darte indicaciones de cómo utilizarlo, cómo cuidarlo, cómo sacarle el mejor provecho. Entonces, ¿para qué preguntar en otros lugares? ¿Para qué preguntar en otras marcas cuando el mismo fabricante te está dando instrucciones? Igual con la familia. Dios es el creador de la familia, del concepto, y no tenemos por qué andar buscando instrucciones fuera del manual que Dios ya nos dejó, que es su palabra. La Biblia es el manual de fabricante de la familia, del matrimonio, y contiene instrucciones muy detalladas, muy claras de qué le corresponde al hombre, qué le corresponde a la mujer, qué le corresponde a los hijos, cómo el matrimonio debe funcionar. Sí. Entonces, no hay para qué buscarle por otro lado, ni para qué cambiar lo que Dios estableció. Como los principios de crianza de los hijos. Absolutamente. Por ejemplo, Dios enseña cómo educar a los hijos y nos da el ejemplo cómo nos educa a nosotros. Y funciona, ha funcionado históricamente. Entonces, ¿por qué cambiar los conceptos que ahora se tiene acerca de, por ejemplo, la disciplina, ¿no? Sí. Que es un tema que para muchos es también un tema tabú, ¿no? Porque se tiene conceptos a veces muy ambiguos acerca de la educación, la crianza de los hijos. Pero, ¿qué piensa usted de aquellos que dicen que la disciplina es abuso? Bueno, depende de qué manera se administra, ¿verdad? Yo pienso, quizás usted pueda decir que también lo cree. Ellos, entonces, cuando escuchan disciplina, están básicamente pensando en cómo ellos fueron disciplinados o cómo ellos fueron abusados. Porque bueno, yo lo comentaba en el mensaje del viernes que estuvimos aquí en la conferencia. Yo crecí en un hogar de los de la vieja escuela, ¿no? Donde te pegaban con palos, con el cable de la plancha. Yo recuerdo a mi mamá quebrarme palos de la escoba en la espalda. Y conté la anécdota de un zapato que mi mamá me aventó y me pegó en el ojo y me dejó el ojo morado. Ahora que lo veo, sí era abuso. Eso sí es abuso. Pero los efectos de esa disciplina no fueron malos.
Yo no crecí frustrado, ni traumado, ni con problemas de ansiedad, ni depresión. ¿Qué fue el resultado de esa disciplina en mí? Bueno, yo nunca probé alcohol, nunca probé drogas, nunca tuve noviazgo con ninguna mujer más que mi esposa, la única mujer que he tocado, que conozco. Hubo resultados positivos. Jamás toqué un cigarro, jamás dije una mala palabra, hermano. Jamás, no, me cortaban la lengua, yo creo. O sea, el resultado fue positivo, pero creo que la metodología no fue la adecuada, porque eso no es lo que enseña la Biblia acerca de la disciplina. O sea, ahora que yo lo veo, sí hubo abusos, sí hubo hasta cierto punto exceso de fuerza, de regaños, de gritos, pero ¿quién no fue criado así? Y hubo un resultado. Si tú te fijas, esta generación en la que yo crecí, hermano, no les hablábamos a los papás de tú, nosotros les hablábamos de usted. Había respeto, había reverencia, jamás se fumaba, se maldecía delante de los padres. Hay películas de antiguas donde se muestra esa figura, ¿verdad?, de autoridad de los padres, que le dice un padre a su hijo, y mírame a los ojos, ¿verdad? Y voltea el hijo y le pega, ¿y por qué me miras a los ojos? O sea, lo tomamos en broma, pero así era. Eso no es el concepto bíblico de la disciplina. Está lejos, hermano. Sí, obviamente nuestros padres o abuelos lo hacían en ignorancia. En ignorancia. Y disciplinaban no como el Señor nos indica que lo hagamos. O sea, ¿cuál es el propósito de la disciplina? Pienso yo, y la Biblia lo enseña, la disciplina, la palabra disciplina viene del origen de una palabra que es enseñanza. Es enseñanza. Dios nos disciplina. No quiere decir que Dios nos mata o Dios nos... Dice nos azota. Sí, pero empieza con disciplina. Hay un proceso donde dice que, hijo mío, en Hebreos 12 dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina. Lo primero que Dios hace es enseñarnos, es darnos una idea clara, como con Adán y Eva. Esto es lo que puede ser, esto es lo que no puede ser. O sea que será injusto disciplinar a alguien que no ha sido instruido. Exactamente, o sea, ese no es el patrón bíblico. Primero es la enseñanza. Segundo lugar es la confrontación. Ni dice, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Estoy leyendo Hebreos 12:5 en adelante. Ni desmayes cuando la palabra reprendido es la palabra elenjos, que es que te enfrentan. Enfrentarte, confrontarte con lo que has hecho. Cuando Dios le dice a Caín, ¿qué has hecho? ¿Verdad? Es una confrontación. Sí. O sea que no, de repente. No, sí. El proceso es gradual, porque Dios tiene mucha paciencia. Hay un pasaje en Jeremías, continúa aquí en Hebreos, dice, corrígeme, pero no en tu ira. Exacto, castígame, pero no en tu ira. Castígame, pero no en tu ira, sí. Sí. Entonces, porque muchos padres piensan que la corrección es para apaciguar su ira o su enojo. Ajá, y eso es equivocado. Porque dice la Biblia que el Señor al que ama disciplina, pero dice azota. La palabra mastigó ya habla de infringir un castigo físico, de latigar, ¿verdad?, de pegar con vara al que recibe por hijo. Entonces es una muestra de amor. Dice la Biblia que el que disciplina a su hijo ama, mas el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces, bíblicamente la disciplina o la corrección es una muestra de amor. Yo lo que he aprendido, o sea, yo ya soy una segunda generación de pastor bautista y aún la crianza, cuando yo crecí con mis papás, yo diría fue un poco muy rígida. Yo no le tengo ni un rencor, ni un remordimiento. Igual. Y una de las ocasiones mi mamá me dio con uno que limpia la taza del baño y me salió la sangre y automáticamente me abrazó y me pidió perdón y ya de mayor me ha disculpado. Yo le he dicho, usted no tiene que pedirme perdón de nada. Usted es mamá, usted me trajo al mundo, usted puede sacarme del mundo. A mí me dijo mi mamá, si le dices a tu papá te va peor. Y yo con el ojo morado. O sea, sí, entiendo, pero yo tampoco guardé resentimiento para mis papás. Sí. Mi papá, cuando nos disciplinaba, él sacaba la Biblia, abría la Biblia y leía los pasajes y me disciplinaba. Mi mamá era un poco más emocional, lo que ella podía encontrar y más en su desesperación de la desobediencia de un testaduro que no hace caso. Ese era más que nada el tipo de disciplina. Pero ahora yo, aplicando a mi familia, a mis hijas, tuve que aprender, o sea, yo quise ver la Biblia y también otros pastores, otras ideas, otros principios.
Y básicamente la conclusión que yo aprendí era disciplinar por 2 razones nada más. Porque hay algunos sistemas que por decir esto, 3 golpes. Y por decir aquello, esto y aquello. Entonces tienen un sistema horrible y de los chiquillos bien asustados. Otros sistemas, ponte en la esquina y ahí los tienen ahí volviéndose locos a los pobres. Más torturas que disciplinas. Sí. Y lo más sencillo es disciplinar por desobedecer y por mentir. Esas son las dos. Yo añadiría lo más básico. falta de respeto también. Pues la desobediencia, Sí. creo que cae en la desobediencia. Sí. Pero hay veces que faltan el respeto de manera maliciosa. Con una actitud debe ser corregido también. Pero sí, yo estoy de acuerdo y así yo también lo aprendí. Uno de los peores errores que podemos cometer es replicar los abusos y los errores que cometieron nuestros padres. Como a mí me bañaba en agua fría. Tremendo. Con todo y ropa. Funcionaba, hermano. No, yo quizás, pero eso era, hay berrinches, eso era antes de que mis papás fueran creyentes, eso es lo que me hacían. Cuando me portaba mal me bañaban. Fíjate que hay algo interesante. Yo no recuerdo la última vez que yo les di vara a mis hijos. Eso es exactamente lo que le iba a decir ahorita. Porque muchos piensan, cuando yo enseño la disciplina, ellos se imaginan que esta mañana yo me la soné. Todos los días. No, yo tiene años que no les doy disciplina. Porque una disciplina administrada correctamente, yo lo que vi en mi hogar con 3 hijos, que son enseñanzas muy permanentes. Sí. Entonces, por ejemplo, yo lo que hacía con mis hijos es llegar con la Biblia y decirle, preguntarle como Dios pregunta, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Confesar. Para mí era importante que ellos entendieran por qué razón le iba yo a dar disciplina. ¿Qué hiciste? Y ellos confiesan. Sí. Segundo lugar, ¿verdad? Decirles, ¿cómo podemos corregir eso? Sí, yo ya le había enseñado, ya le había regañado, él entendía que conscientemente desobedeció o mintió. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cómo puedo yo? Yo les mostraba mucho a mis hijos que eso era un problema como una enfermedad. Claro. Y necesitaba una medicina. ¿Cuál es la medicina que les iba a sanar? Dice la Biblia que los azotes que hieren son medicina para el malo. Y ellos entendían, y de ellos mismos, dime qué hago. Ellos mismos decían, darme vara. Y cuando yo lo hacía, le digo, mira, te voy a dar 3, pero yo no quiero hacerlo, yo te amo. Y yo me duele. Y algo que piensan que es mentira, pero me duele más que a ti. Y yo hasta lloraba con ellos. Pero decía, mira, te voy a dar 3. Si lo hacemos fácil, tú vas a ponerte, te voy a dar con la vara. Si metes la mano, van a ser 4. Si corres o gritas, son 5. Entonces vamos a dejarlo en la mejor manera. Y mira, solitos se ponían, les daba la disciplina, los abrazaba, los besaba, y nos íbamos a comprar algo. Y era una experiencia que hasta yo pienso que 1 o 2 veces lo provocaron porque les gustaba hasta cierto punto la experiencia de sentir el amor del Padre. Pero hace años que yo no les doy vara. Pero no he tenido problemas de reincidencia. Entonces, es funcional. Mira, lo que usted me está diciendo, para muchos padres puede sonar increíble. Sí. Y se sorprenden algunos también cuando yo les... mis hijas no se pueden enojar conmigo. Ellas no expresan, estoy enojado contigo, papá. Eso no es algo que se ha fomentado un respeto. Claro. La última niña que yo discipliné es la de 8 años y fue hace meses, yo creo a principio de este año. En muchos hogares que he descubierto hay mucha gritería. Muchos gritos, amenazas. Te voy a dar, y nunca les da. Y maltratos se vuelve una burla para los hijos también. Tratando a los niños como eres tonto, eres insultos, sí. Eso hiere más. Dice la Biblia que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Mi papá una vez me insultó una vez, en toda, que yo puedo acordarme una sola vez, y eso sí me dolió, porque él no era así, nunca fue así con nosotros, pero se desesperó en una ocasión, estábamos trabajando juntos, y me insultó. Yo tenía, que diría unos 15 años, y a esa edad duele más. Sí. Yo trabajé con jóvenes muchos años, hermano, en una escuela, era encargado de la disciplina, maestro y prefecto. Y una vez vi a una jovencita con muchas pulseras en su mano. Y no estaba permitido, era una escuela cristiana. Le dije a la jovencita, quítate las pulseras. No quería. Y algo me llamó la atención.
traía marcas donde se había cortado las venas. Y cuando la llevé a consejería le dije, ¿por qué? Era porque sus padres la habían insultado. Las palabras, a veces gente está en contra de la disciplina, pero los niños hasta lo disfrutan por el amor. No estoy hablando que sean masoquistas o algo, pero a veces les duele más una palabra hiriente que en una frustración o desesperación explotamos y los insultamos. Esos quedan más marcados que los golpes. He escuchado a mujeres decir a sus hijas, estás fea, nadie va a querer casarte contigo, nadie te va a mirar y vas a quedarte sola. O sea, cosas así que lastiman, ¿no? Eso es trastorna, porque viene la persona que debe ser tu porrista, la persona que te debe edificar y te debe levantar. Y eso es lo que tienen que aprender los cristianos, que hay un equilibrio donde tenemos que fomentar, como usted dijo, una estructura de amor. Todo lo que hacemos debe ser hecho con amor. Nunca se debe disciplinar a los hijos enojados. Jamás. Jamás. Es lo que dice Jeremías. Castígame, mas no en tu ira. Y es algo que muestra el amor de Dios, cómo Dios trata con nosotros, porque es un modelo a seguir. Y Dios nos trata como a hijos. Dice que hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. Pero si se nos deja sin disciplina, de la cual todos hemos sido participantes, entonces somos bastardos y no hijos. Hay una evidencia, hay una asociación de amor cuando vemos la reprensión de Dios en nuestras vidas. Y nuestros hijos necesitan la reprensión, necesitan la vara y la corrección. Hay muchos versículos en Proverbios que dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho, más la vara de corrección alejará a él. Nunca Dios dice que debe ser con coscorrones, con estirar de orejas. No, jamás. Golpes en la cabeza. Nunca. El pastor Salazar dice, nunca con tu mano. Tus manos son para acariciar, para abrazar, no para disciplinar. Habla de la vara de corrección, un instrumento específicamente diseñado. Créame que cuando yo escuchaba eso, yo decía, ¿a poco? Porque en mi casa al inicio del cristianismo no era así. Pero ahora que soy padre, y ahora lo veo diferente. Claro. Una vez una de mis hijas me desesperó, tenía apenas un año, apenas podía caminar, andaba llore y llore. Y me desesperé y la saqué afuera en la sala. Así como dejando en la sala, yo me regreso a mi habitación. Y cuando volteo, se levanta y corre hacia mí y me abraza de mi pierna. Wow. Y eso me quebrantó el corazón. Y yo dije, ¿qué tengo? ¿Por qué soy así yo? ¿Somos suaves? Porque eso es lo que nos acusan, ser suaves, ya no somos duros o que no tenemos el mismo celo que los antepasados tenían. ¿Qué piensa usted de eso? Sí, pues es que, como te digo, la falta de equilibrio, hay dos extremos, ¿verdad? Proverbios nos enseña que nunca se aparte de nosotros la misericordia y la verdad. Debe haber un equilibrio entre misericordia y verdad. La verdad, porque también podemos solapar. Claro, exactamente. O sea, ser solapadores fomenta, dice Eclesiastés 8:11, que si no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos del hombre se está inclinado en ellos hacia el mal. O sea, si no hay una consecuencia de las decisiones y las acciones malas, se genera rebeldía. Pero por otro lado, si hay ira, si hay un abuso, se genera amargura. Entonces hay que tener el equilibrio entre misericordia y verdad. Y porque hay padres que han expresado temor al decir, bueno, si soy muy estricto, se me van los hijos. ¿Qué piensa usted de eso? Sí. He escuchado ejemplo y si es como un jabón y si tú lo aprietas mucho se te va a resbalar. O sea, esa es la analogía, yo no la comparto, pero son las defensas que a veces usan. Creo, hermano, que donde hay un equilibrio correcto, hay un deleite de estar en ese lugar. Porque como te digo, a mis hijos hace años que no los disciplino. Y yo sé que a mis hijos les gusta estar en casa. Andamos en la calle, andamos de viaje, ya queremos ir a la casa. Ellos no me buscan permisos para ir con amigos, para quedarse aquí, allá. Quieren estar en casa, porque sabemos que es el lugar donde debemos nosotros tener una sucursal del cielo en la tierra, que nuestro hogar sea un pedacito del cielo, que sea un lugar donde convivimos, donde tenemos amor, compañerismo. Si hay un equilibrio entre misericordia, verdad, amor, gracia, pues los hijos van a tener el deleite de estar ahí. Pero saben que no se va a tolerar el pecado. ¿Qué tanto piensa usted que debe mantener su enojo con su hijo o su hija cuando hacen algo muy malo? Cuando hacen algo muy mal. Vamos a suponer, un muchacho no va a la escuela,
Si tiene clases públicas o cristiana y se la pintea, no va. Ujú. Y usted, estoy enojado contigo, usted piensa que es correcto que le deje de hablar, que ya no lo lleve a lugares. ¿Qué? No. Yo pienso, hermano, que se debe corregir la acción. Debe haber Sí, consecuencias, ¿sí? Pero así como Dios es con nosotros, siempre el modelo a seguir es Dios, ¿verdad? ¿Qué hace Dios con nosotros? Dios se enoja, sí, Dios se enoja por el pecado. Dios confronta el pecado, castiga el pecado, pero Dios perdona. Y debemos imitar el carácter de nuestro Dios. pero dicen Dios quiere un arrepentimiento genuino. Claro, Entonces, si absolutamente. el muchacho se le pide perdón y usted ya perdió la confianza, no, puro perdón me pide este. Ujú. Usted puede tomar entonces el rol como Dios, entonces no te voy a bendecir, no voy a pasar, no te voy a agradar o hacer lo que te agrada, o cómo está eso. Pues uno tiene que tener cuidado en tener la sabiduría. Yo creo que uno conoce a sus hijos y uno sabe cuando ellos están actuando genuinamente, Ujú. cuando ellos están arrepentidos, cuando ellos quieren realmente cambiar, ellos entienden lo que han hecho. Ah, por ejemplo, recientemente le llamé la atención a mi hija, ¿verdad? Por alguna situación y yo sé, conozco su corazón, no puedo ver su corazón, pero conozco por experiencia cuáles son sus reacciones. Y yo sé cuando realmente hay un aprendizaje, un arrepentimiento. Yo no puedo estar enojado con ella prolongadamente, porque yo la amo y mi amor por ella es más grande que cualquier ofensa, pero por el bien de ella tengo que corregirla. Entonces uno como padre debe siempre corregir. Dice la Biblia, con misericordia y verdad se corrige el Ujú. pecado, y con el temor de Dios los hijos de los hombres se apartan del mal. Y eso es lo que necesitamos buscar, que ellos teman a Dios, no a nosotros, a Dios. Y eso es a lo último que le quiero llevar al tema de los niños, es eso, que se les enseña principios, pero ellos tienen que ser convicciones de ellos. Llega un punto donde ellos tienen que aceptarlas Ujú. como propias, ¿no? Claro. Y ahí es entonces donde yo veo un reto, voy a decir, para los padres cristianos, porque hay una fachada en muchos hogares donde regla, 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 pero ¿qué faltó? ¿Qué pasó ahí? Porque es que cuando el niño sale de su casa, ya no es cristiano, ya no quiere seguir a Dios. Aquí en Estados Unidos el 88% de los jóvenes que crecen en iglesias cristianas, y para aclarar, cristianas que enseñan nacer de nuevo, Ujú. abandonan su fe a los 18 años o cuando llegan a la universidad. Hubo una estadística donde les preguntaron a ese tipo de jóvenes cuál fue la razón que se alejaron de Dios. Y gran porcentaje contestó, hermano, que era por causa del cristianismo que ellos habían visto en su casa, que no era genuino. Ellos Correcto. habían visto hipocresía Sí. en los padres. Entonces, esto me lleva a comentar que hay muchos cristianos que les importa más la opinión de su familia en el exterior que realmente lo que pasa dentro del hogar. Entonces, muchos viven para impresionar a otros. Incluyendo pastores, puede ser. De hecho, principalmente pastores Ujú. misioneros. Yo he visto mucho esto en hijos de pastores misioneros. Vino un hijo de un misionero conmigo llorando y diciéndome que toda su vida era una pantalla, era una fachada, que visitaban iglesias y los papás ni se te ocurra Sí. hacer esto y Ujú. aquello. Reglas, el qué, pero nunca el por qué. Nunca hubo una instrucción amorosa, como lo dijimos hoy, de la enseñanza, la importancia de enseñar a nuestros hijos, no qué, pero también el por qué. Conocer a Dios personalmente, amar a Dios personalmente. Esa es la clave para que ellos desarrollen sus propias convicciones, porque lo que más ha afectado a los jóvenes que se amargan con la vida cristiana es el cristianismo que ellos conocen. En una ocasión en nuestra iglesia, un joven estaba en rebeldía fuerte, y yo lo llamé a mi oficina y le dije, hijo, ¿por qué? Tienes buena familia, tienes buenos padres, Ujú. tienes buena iglesia, ¿por qué? Y él nada más me voltea los ojos y dice, si usted supiera. Y Mm. luego nos dimos cuenta que sus padres no eran lo que parecían Mm. ser. Y eso es lo que más lastima, más decepciona a los jóvenes, la falta de, yo creo que la falta de transparencia, la falta de ser genuinos, hermano. Somos mucha fachada los cristianos. Estamos en una generación que Sí. todo es apariencias, ¿verdad?
Las fotografías con filtros, todo es apariencia. El carro que traigo no corresponde con la casa donde vivo. Todo es lo que otras personas piensan de mí. Y eso lastima a los jóvenes. Ver que el cristianismo es, ok, nomás en la iglesia. Mis padres saludan al pastor, pastor, Dios lo bendiga, oramos por usted. Y los hijos pensando, pero ¿qué no lo estabas criticando? ¿Qué no decías que era un vividor, que era esto, que era lo otro? Escuchar a los hijos a los padres en la iglesia hablándole a su esposa, mi amor, honey, cariño, y en la casa, viejo, vieja, y maldiciéndose unos a otros. Creo que ese es el daño más grande que hace y que destruye el cristianismo de los jóvenes. Con mi hija reciente hablé, le dije, necesito, porque nos pidió un celular, siendo ya mayor de edad. Yo batallé mucho para soltarlo. Le di un celular. Le dije, necesito la contraseña de tu celular. Me dijo, ¿por qué? Le dije, porque en este hogar te hemos enseñado a ser transparentes. Tú sabes la contraseña de mi celular. Puedes agarrarlo en cualquier momento, puedes mirar los mensajes, mirar los correos, mirar WhatsApp. Tú sabes ver mi ubicación en tiempo real. De hecho, si abres la computadora en la casa, pones web WhatsApp y salen todas mis conversaciones en tiempo real. Dije, yo soy transparente. Yo no tengo nada que esconder. Tu mamá es transparente. Ella podemos todos agarrar el celular. Y yo te he enseñado que no vivimos dobles vidas. Hemos sido genuinos y queremos eso de ti. Me dio la contraseña. Sin problemas, sin batallar. Porque ha sido lo que ella ha observado. Y creo que es lo que necesitamos en nuestros hogares, ser transparentes. Porque eso de la privacidad que se pelea mucho hoy en día genera a veces dobles vidas, doble moralidad, mucha hipocresía. Me han dicho que no merecen privacidad, sí, cuando te cambias, cuando tienes que hacer algo. Sí, claro. Pero todo lo demás tenemos que rendir cuentas. Transparentes. Es una protección. Qué confortante es vivir una vida sin pantallas. Sí. Lo platicamos, pastor. Qué feo es tener que cumplir con expectativas de la gente. Me preguntaste ahorita, ¿estás nervioso? No, porque yo no pretendo aparentar algo que no soy. O sea, lo que hay. Sí. Lo que sé, y lo que no sé, no lo sé. O sea, ¿para qué aparentar algo que no somos? Y es algo que yo también le enseño a mis hijas. Nunca les he dicho, tú eres la hija de un pastor, tienes que portar de esta manera jamás, o de esta manera. Es terrible eso. Cuando he predicado en sesiones de jóvenes y dicen, tú vas a predicar a los jóvenes, hijos de pastores, es el grupo más triste en muchos casos. Y pastores están escuchando, pues es una tristeza. Ahí están entrenados a no decir nada, no digas nada, y no se ríen y no participan. Ya lo saben todo, han estado en todo. ¿Cuántas conferencias no han ido? Es un peso grande. Sí. Yo pienso que ese peso puede ser cargado por los mismos padres, darle una expectativa. Y a la misma iglesia a lo mejor. Él es el hijo de pastor y él no puede hacer esto, no puede. Y aquí viene otro aspecto, es la diversión. ¿Cuánta diversión puede tener un cristiano? Porque yo me supongo que muchos piensan que cristianos son aburridos y que la vida cristiana no es divertida, que nada más nos pasamos encerrados y por eso, mira, no pueden, hay niños cristianos que no pueden ver ni un programa, no pueden ver televisión, no pueden ir a un parque de atracción, no pueden celebrar ni cumpleaños porque eso está mal, o que diga, a mí me gusta Super Mario, cosas así, videojuegos, y entonces empiezan a poner un montón de restricciones donde lo único que el niño puede hacer es jugar con piedras. Es la cultura, pastor, del fariseo moderno. El fariseo decía, pero no hacía. El fariseo guardaba una apariencia, era un sepulcro blanqueado. Por fuera se mostraba hermoso, pero por dentro. Entonces, muchos pastores han adoptado la nueva generación de fariseos que quieren pretender o aparentar ser muy santos. Y la verdad, hermano, es que nadie es tan santo como para no reírse. Incluso el mismo Señor Jesús lo acusaban de ser comilón y bebedor, ¿verdad? De abstenerse de ayunar cuando los fariseos ayunaban. Entonces, creo que mucho es el peso de la expectativa o de la apariencia que queremos dar. De eso hablábamos hace rato tú y yo. Tener un peso de lo que la gente piensa, de lo que la gente espera. Sí. Me da mucho gusto a mí que yo no llevo ese peso, ni en mi familia ni en mi hogar.
A mí no me preocupa que juzguen a mis hijos, porque a mí me interesa la opinión que Dios tiene de ellos. Sí, claro. Y que nosotros como padres, hay cosas que les toleramos, hay cosas que les permitimos, pero nunca se han sentido restringidos. Este es un concepto. Ser hijo de pastor o esposa de pastor no es una posición, son personas. Sí. Cuando les ponemos una posición, les damos exigencias alusivas a esa posición, pero no, son personas. Sí. Y ellos no tienen un peso diferente. Lo dije ahorita, los requisitos que Dios pone para un pastor son los mismos requisitos para cualquier cristiano, ¿verdad? Claro. Ser irreprensible. Dios quiere que seamos irreprensibles. Maridos de una mujer. Dios quiere que seamos maridos de una mujer. Sobrios. Dios nos manda a ser sobrios. Prudentes. Todo es lo mismo para un cristiano. Entonces no hay requisitos superiores para un pastor que para cualquier otra persona. Por eso no hay un peso más grande que vivir la vida cristiana. Y yo creo, hermano, que el asunto es de que cada uno le va a dar cuentas a Dios y cada uno tiene que establecer límites a los cuales podemos nosotros llegar. Pero nunca en base a la expectativa de otros, siempre en base a nuestra comunión con Dios, principalmente. Yo pienso también lo que completa a la familia después de tratar de ser espiritual, tener un fundamento fuerte como pareja, seguir los guías de la Biblia para la crianza de los hijos. Luego está lo que sigue, que es el servicio a Dios en la iglesia local. Pastor Wilkerson, John Wilkerson de la Primera Iglesia Bautista de Hammond, escribió un libro acerca de su papá y fue un libro que me inspiró mucho porque habla de el servicio. Su papá lo que le enseñó más a ellos era servir a otros. Amén. Él tenía un trabajo donde tenía que moverse de un estado a otro y cuando llegaba a un estado buscaba una iglesia bíblica bautista fundamental, se presentaba con mis hijos y se ofrecía, decía, nosotros limpiamos la iglesia. Y decía el pastor inmediatamente, pues aceptaba esa propuesta, lo que casi nadie quiere hacer. Dice, como familia limpiamos la iglesia. Pero Cada fue sábado. un estilo de vida que él les enseñó, Sí. les inculcó. No era para quedar bien con el pastor, no era para... Y fíjate, yo conocí a los hijos del pastor y eran serviciales. Él como, mismo como usted no sé, pero Dios está dando el fruto del abuelo, al papá, al hijo. Claro. Y es una inspiración. Claro. Porque usted mencionó ayer la familia Estéfanas, que ellos se dedicaron al servicio de los santos, o sea, en la misma iglesia local. Y eso es algo que nos va a fortalecer como familia también, es que trabajemos juntos, que sirvamos al Señor. Que lo disfrutemos. Y que lo disfrutemos. Hay dos cosas en un hogar. Debe ser un centro de entrenamiento, de capacitación para criar hijos que sirven al Señor, pero también es un lugar para formar recuerdos, ¿verdad? Los recuerdos son muy importantes. Las memorias que creamos como familia. Alguien dijo que solo tenemos 18 vacaciones con nuestros hijos. Eso me impactó porque mi hija ya tiene 18 años y ya no tenemos ahorita la capacidad de viajar con ella porque está en el colegio y me quedan 2 ahorita. Entonces yo pienso en Samuel, tiene 13 años, Joel 16 años. ¿Cuáles son los recuerdos que ellos van a tener del hogar, de la familia? Yo no quiero que tengan recuerdos como los que yo tuve, de palos quebrados, de zapatos voladores. Quiero que también tengan recuerdos de tiempos felices. De risas. De salidas. Lo que tú dijiste de tu papá, hermano, me impactó mucho. Lo que dijiste de siguiendo los pasos de Jesús. Eso me conmovió en las entrañas porque yo quisiera que hubiera recuerdos de mis hijos así sobre mí. Que ellos puedan ver a Jesús en mí, que puedan ellos realmente decir mi papá era genuino. Era lo que él decía, eso era. Y no había un papá en el púlpito, un papá en la iglesia y otro papá en mi casa. Era lo mismo. A mí me impresionó mucho ese concepto que tú tienes de tu papá y le pido a Dios que eso mis hijos puedan llegar a expresarse también de mí. Y es algo tremendo. Me da mucha alegría pues haber crecido en ese hogar y a la vez tristeza. He hablado con muchas personas que se han sentido incompletos en la crianza por no tener un padre en su vida. Pero aquí es donde viene también el rol de la iglesia y los varones de la iglesia, porque nuestra generación, aquí en California, 72% de las familias no son originales. Tenemos jóvenes, niños, niñas que vienen de hogares donde o no conocen a papá, o papá está ausente completamente de su vida, o su papá no quiere nada con Dios. Y aquí es donde entra entonces ahora el rol de la iglesia para poder ayudar a esta gente
Y suplir la figura paterna. Sí, necesita haber hombres fuertes en la iglesia, necesita haber familias fuertes. Yo, gracias a Dios, que he tenido la oportunidad de participar en la crianza de varias generaciones y varios hombres ya grandes, adultos, casados, me han dicho, papá, pastor, yo he visto en usted como un padre. Yo no tuve un padre, pero usted es como un padre para mí. Yo digo, bueno, somos de la edad casi, pero tienen una figura paterna que han seguido, que han imitado, y eso es algo que la iglesia complementa. Yo soy padre como de este hermano que está aquí atrás. Wow. Abuelo. Pero gracias a Dios, digo, o sea, no es excusa. No tengo un padre y por eso soy así. Hablábamos eso también ayer de la psicología moderna, que busca culpar y responsabilizar a otros de mis errores, mis fracasos, mis traumas. Mi entorno. Sí, es que mis papás abusaron de mí y yo por eso soy así. No hay excusa. Cada uno va a dar cuenta a Dios de sí. Pero hay personas que Dios pone en tu vida que hacen el reemplazo que necesitas. Claro. Y si tenemos la prudencia de ser guiados por Dios, no hay excusa, porque aunque no encontremos terrenalmente un Padre, lo tenemos en el cielo. Exacto. Él es nuestro Padre celestial. Amén. La familia espiritual es el tema de esta conferencia en nuestra iglesia, y básicamente para que funcione la familia y haga un hogar feliz, pues tiene que ser un hogar espiritual. Absolutamente. Y eso empieza con la salvación de cada persona. Los padres deben ser salvos y los hijos se les debe hablar de la salvación. Usted compartió un poco de cómo sus hijos llegaron a ser salvos. De igual manera, yo he empezado a hablar con mis hijas desde una edad temprana acerca de Jesucristo y su pecado, pero después de ello empieza que cada quien tenga una comunión. Usted mencionó el altar personal. Cada uno, en la predicación de hoy mencionó, debería tener su propia comunión personal, donde busca a Dios personalmente. Ya si quiere tener un devocional formal, escribir algo o no, pero que sea constante en su búsqueda, un hábito. Y segundo, habló de un altar en la iglesia, donde pues tomamos decisiones, para eso vamos a la iglesia. Y, así es. Y al presentar tu cuerpo en un sacrificio vivo, sometiéndote a los principios o lo que Dios te predica, pero el altar familiar. Nuestro hogar de papá tenía un altar familiar. Cada jueves teníamos un altar familiar y era como un servicio, un culto familiar más que nada. No era diario, pero era cada jueves. Teníamos tiempo de himnos y cantos, hacíamos testimonios. Mi papá daba una lección, una clase, y después era noche de pizza. Amén. Es algo que se ha perdido mucho, pastor, por las mismas ocupaciones de las familias. No hay tiempo o no se da el tiempo, porque Eclesiastés dice siempre hay tiempo para lo que quieres. Entonces, si le damos tiempo a Dios como familia, esos son recuerdos que quedan para siempre. Y es algo que todos batallamos, empezando por los pastores. Estamos en la iglesia, estamos ocupados. Damos por hecho que nuestros hijos están en la iglesia, están bien. Pero si no hay un tiempo devocional como familia. Y hay algunos pastores que me han dicho, es que ya no tengo tiempo para estudiar más o algo más. Una recomendación muy sencilla que yo le doy a cualquier padre es ve verso a verso, toma un libro de la Biblia y empieza, y nada más lee y empieza a explicar. Pero pastor, si es que no tienes nada de tiempo. Un pastor que no tiene tiempo de estudiar no debería ser pastor, porque es su trabajo. Bueno, me refiero a que amor, o sea, yo todavía estoy tratando de explicar, defenderlos, no diciendo que lo justifico, pero dice, es que preparo escuela médica, preparo en la mañana, preparo en la tarde, preparo el miércoles, lo último que van a querer. Pero para mí, yo creo que es más importante preparar eso. Sí, porque es tu y aunque no prepares algo, hermano, aunque sea algo espontáneo, que lees los versículos y agarramos uno de esos versículos y a ver ustedes qué entienden de esto. Exacto. Y nos sorprende lo que los hijos entienden de la palabra de Dios. Y a veces hasta, wow, eso yo no sabía. Y es algo hermoso cuando simplemente no es predicarles. Es pasar tiempo en la Biblia, a lo mejor nomás leyendo al principio, no tiene ni que enseñar, leyendo un capítulo de la Biblia, orando los unos son por los puras otros. Excusas que a veces se pone y pretexto, porque lo último que a veces quieren los padres es pasar tiempo con sus hijos. Triste. El amor se deletrea con la palabra tiempo, porque el tiempo, y esto lo aprendí desde pequeño escuchando predicación. Pastor Salazar hablaba diciendo que las relaciones se desarrollan a través del tiempo. Entonces, cuando uno le da tiempo, que le damos tiempo al fútbol, le damos tiempo al trabajo, le damos tiempo a los amigos, viene el pariente, le damos tiempo, le damos tiempo a las películas, pero a los hijos, dice que los padres en Estados Unidos le dan 2 minutos al día a sus hijos para platicar con ellos, y yo imagino que la mayoría es siempre para regañar y tu tarea, y no hay un desarrollo, una plática con los hijos. Y podemos, yo creo, seguir hablando mucho acerca de los hijos, y que es un tema muy amplio,
pero muy necesario, yo creo, porque hay por ignorancia me refiero, es que falta de instrucción o visión bíblica, pero yo quiero, mayormente me preocupo por los hermanos de mi iglesia, que ellos reconozcan, como usted mencionó hoy, si sus hijos, o como mencionó el viernes, no le importan la vida espiritual de sus hijos. Hablamos de Yel, de Betel. Y de Elí, de Yel, y cómo pusieron sus ambiciones, sus prioridades, sus planes, su dinero antes. Y eso lo vemos en la Biblia. Lot hizo lo mismo. Y todos ellos cayeron en la ruina, sus hijos fueron destruidos. Pero yo no sé cómo llegarles a que muchos ya reflejan ya cuando es tarde. Es triste. Pero luego quieren culpar también a la iglesia. Sí. Quieren culpar al pastor, quieren culpar a las circunstancias. Pero los únicos responsables, porque Dios le dijo a Eli, por la iniquidad que él sabe. Sí. Y es él el único responsable. Así es, pastor. Entonces empieza con una pareja fuerte. Esposos casados fuerte. En un orden correcto. En un orden correcto, sometiéndose, confiando en Dios, contentamiento. Contentamiento. Y eso incluye... Me gustó una vez cómo expresó aquí en nuestra iglesia, predicó Pastor Samuel, contentamiento es haz todo lo que tú puedas y estar satisfecho con la respuesta que Dios te da. Amén. Por eso ser contento no significa tampoco, pues ya no voy a hacer nada, estoy satisfecho. No es mediocridad. Exacto. No es conformismo. Es contentamiento. Es entender dónde está el punto de equilibrio, que yo puedo tener lo máximo sin corromper o sin dañar mis prioridades. Bien. Es algo interesante. Cuando Esaú ve los obsequios que Jacob le quiere presentar para mitigar su ira, le dice, ¿qué te propones con esto? Hallar gracia en tu Y Esaú me gusta que dice, suficiente tengo. Eso es algo diferente, algo difícil de que salga de nuestra boca. Tengo suficiente. No necesito más. Esta camioneta es suficiente. Es suficiente. Ese celular, aunque no es el más nuevo, es suficiente. Sí, es suficiente. Claro, desearíamos más, pero nos afanamos por ello. Suficiente tengo. Eso es una clave en la vida cristiana para el contentamiento. Yo pienso que podríamos seguir pasando horas y horas aquí. Me encanta. Platicando y aún compartiendo anécdotas y cosas que hemos visto. Sí. Y doy gracias a Dios por usted y gracias también. Permanecemos firmes por la gracia de Dios. Las promesas de Dios son verdaderas. Si hacemos lo que Él dice, Él bendice. Yo no tengo algún temor de que mis hijas se pierdan porque estoy haciendo lo que Él me está pidiendo que yo haga. Y amo a mis hijas, las quiero mucho. Tengo 7 de ellas. Promeo que para el otro año voy a tener 8. Amén. Pero si Dios quiere, mi anhelo y deseo es simplemente que ellas hagan la voluntad de Dios. Y para eso Dios nos puso, para entrenarlas, prepararlas y guiarlas a que logren eso. Los principios bíblicos funcionan, pastor. A veces nosotros no los creemos, no los seguimos o buscamos respuesta en otros lados. Pero aquí tenemos todo lo que necesitamos en la palabra de Dios. Y yo creo que es suficiente y funciona. Qué bendición. Bueno, le agradezco por su tiempo. No, gracias a ti, hermano. Básicamente todo lo que quería hablar lo logramos de una manera orgánica, ¿verdad? No tuve que pum, sino que gradualmente se fue acomodando. Me encanta el formato del programa y ojalá que podamos volver a estar por aquí nuevamente. Vamos a hacer usted de su casa y yo de acá. Sí. También podemos. Sí. No, lo mejor es hacerlo aquí en persona. No, pero por la tecnología podemos conectarnos. Y también me gustó todo el formato y todo eso. Amén. Y también le pedimos al público si tiene usted alguna pregunta de la familia. Yo sé que tratamos con algo general y a veces nos malentienden, van a extremos, pero ¿qué tal si este esposo es así? Esos ya son casos, cada caso también puede ser diferente. Pero en lo general, esto es algo muy sencillo de acatar, pero aún es muy difícil para la gente implementarla por su carnalidad, la falta de humillarse delante de Dios. Y cada caso es diferente, pero para todo hay respuesta. Yo no he encontrado fuera o sea, que se necesite algo más de la Biblia para dar respuesta a cada situación. Hay un principio bíblico aplicable para cada aspecto de nuestra vida, pero contáctenos y con mucho gusto estaremos tratando de ayudar lo que podamos. Muy bien, esta tarde terminamos con nuestra conferencia. Si usted quiere, puede ver todos los mensajes que se han predicado durante estos últimos 3 días. Los recomiendo todos para que usted también pueda ser edificado y crecer
en su conocimiento. Pastor Montelongo también tiene un estudio que da cada mañana en su canal de la Iglesia Bautista Las Torres. Es Pastor Noé Montelongo. O Pastor Noé Montelongo. En YouTube, Pastor Noé Montelongo. En Facebook, Iglesia Bautista Las Torres. Yo me refería al que es más conocido. Oh, de Facebook. De Facebook, pero también tiene un canal en YouTube. ¿correcto? En YouTube, Pastor Noé Montelongo. Amén. Pues gracias, Pastor, por su tiempo. Es un placer tenerle, su amigo. Amén. Tenerlo como mi amigo. Amén. Y también yo ser su amigo. Yo soy su amigo. Y que el Señor les bendiga y nos siga ayudando a crecer, a guiar a nuestras familias en los caminos de Dios y que el Señor sea glorificado en todo lo que hacemos y sobre todo que, pues aclarando principios bíblicos en cuanto a la familia. Sí, no estamos dando una perspectiva personal, sino una perspectiva bíblica, que es lo que queremos promover, porque usted tiene una manera de pensar, un sentir, yo tengo otro sentir, pero Dios quiere que seamos de un solo sentir, la palabra de Dios. Amén. Amén, Pastor. Gracias. Dios le bendiga. Bueno, gracias por acompañarnos en este día, diariamente en la palabra. Espero que haya sido de bendición. Si tiene alguna pregunta, algún comentario, por favor, colóquelo en la parte de abajo. Visite los enlaces de los canales de nuestro hermano Pastor Montelongo. Nos vemos aquí hasta la próxima. Dios le bendiga.